Buen día chicos, el tema de hoy es llamado ecuaciones exactas. Básicamente plantea la posibilidad de tener una ecuación diferencial que tiene una función de dos variables y que esa ecuación diferencial tiene expresada en ella primeras derivadas parciales continuas en una región del plano XY. Este concepto se introduce en cálculo vectorial como diferencial total, que resulta ser la primera derivada de la función con respecto a x multiplicado por su diferencial de x más la primera derivada de la función derivada esta vez con respecto a y multiplicada por un diferencial de y. A partir de esta suposición se deduce que esto está igualado a cero. Este tipo de temas tiene cierta nomenclatura y aquel término que vaya a estar acompañado por un diferencial de x va a ser para nosotros m. Aquel término que esté acompañado por diferencial de y va a ser n. Ahora, se dice que la ecuación es exacta si la expresión del lado izquierdo es una diferencial exacta. Parece un poco confuso, pero se refiere solamente a si esas dos expresiones que acabo de encerrar, que son m y n, al derivarse la primera con respecto a y es igual a la derivada parcial del otro término con respecto a x, se dice que es una ecuación exacta, solamente si cumple esa condición. Si no cumple esa condición, dice que es posible convertir esa ecuación diferencial en exacta a través del uso de un factor integrante. Ese factor integrante, la fórmula de ese factor integrante, va a ser un poco distinta a la utilizada en las ecuaciones lineales. Y ese factor integrante puede ser obtenido en función de x o en función de y. Por aquí hay un error. O en función de y. Y está representado de esta manera. Función exponencial para el primer caso. M de y. M subíndice y significa la derivada parcial del término m con respecto a y. Menos la derivada parcial de n con respecto a x sobre el término sin derivar multiplicado por el diferencial de x. Lo mismo sucede para el caso de calcular el factor integrante respecto a y. Dice, es función exponencial e integral de la derivada parcial de n con respecto a x menos la derivada parcial de m con respecto a y. Recuerden que esta notación ustedes la vieron en la materia de cálculo vectorial, ya debe de ser conocida. Ahora vamos a pasar a un ejemplo porque resulta un poco confuso la forma introductoria de estos temas y se logra apreciar mejor a través de un ejercicio. Este primer ejercicio va a corroborar que la ecuación diferencial es exacta. Vamos a ver en los ejercicios siguientes qué pasa cuando una ecuación diferencial no es exacta y tenemos que hacer uso de ese factor integrante, cómo se resuelve. Ahora, el ejemplo que voy a realizar ahorita se encuentra en el libro de Matemáticas Avanzadas para Ingeniería. Es el ejercicio número 4. Y dice así: seno de y menos y seno de x diferencial de x más coseno de x más x coseno de y menos y diferencial de y igual a 0. Ahora, de acuerdo a lo anteriormente dicho en la introducción, aquel término que tenga el diferencial de x, nosotros lo vamos a identificar como m. Esto va a ser para mí m. Y aquel término que tenga diferencial de y lo voy a identificar como n. ¿De acuerdo?
Ahora, partiendo de la definición, la ecuación exacta tiene la siguiente forma. M de x, y, diferencial de x, más n x, y, diferencial de y, igualado a 0. Ahora nos dice que para saber si la ecuación es exacta o no, debe de cumplirse una condición, y esa condición es derivar parcialmente a m, no respecto a x, sino respecto a la otra variable, o sea, derivar parcial a m, derivada parcial de m con respecto a y, y dice que si se cumple la igualdad de la derivada parcial de n con respecto a x, se dice solamente si se cumple en ese caso que la ecuación es exacta. En caso de ser diferente, se dice que no es exacta y se procede a obtener un factor integrante. ¿De acuerdo? Vamos a ver si la ecuación es exacta, si se cumple esa condición. Para eso voy a hacer uso de las notaciones de cálculo vectorial, que dice así: derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada con respecto a y del seno de y, menos la derivada parcial respecto a y de y seno de x. Recuerden que al derivar parcialmente solamente vamos a derivar la función de interés, para este caso es y. La derivada del seno es el coseno. Ahora, la derivada de y seno de x, aquí seno de x lo vamos a tomar nosotros como constante y solamente procedemos a derivar a y. Entonces, la derivada de y es 1 y 1 multiplica el seno de x, por lo tanto el resultado es menos seno de x. Ahora voy a derivar parcialmente la otra función. Sería derivada parcial de n con respecto a x es igual a la derivada con respecto a x del coseno de x más derivada con respecto a x de x coseno de y menos la derivada con respecto a x, de y. Recordemos algo: no puedo derivar yo a y con respecto a x, por lo tanto el último término se vuelve 0. La derivada del coseno es el menos seno de x. Y la derivada de x es 1. Y 1 que multiplica a coseno de y. Por lo tanto, el resultado es coseno de y. Observamos que estas dos expresiones son equivalentes. Lo único que varió fue el orden de presentación de los términos. Por lo tanto, decimos que la ecuación es exacta. Ahora, nosotros vamos a partir de un supuesto. Partiremos de un supuesto. Ese supuesto nos dice que la derivada parcial de la función con respecto a y es igual a nx, y. ¿Sí? Entonces, para obtener la función primitiva, lo que era antes de derivarse, bastaría con integrar al término que está englobado como n. Y recordemos que ese término sería equivalente a coseno de x más x coseno de y menos y diferencial de y. A todo esto le voy a sacar la integral. Esto, señores, es para mí n. Pude haber empezado también con n. El resultado es el mismo, o debe de serlo. Ahora,
Aquí vamos a aplicar algunas propiedades de la integral indefinida y vamos a separar todo eso que engloba n en integrales más pequeñas y que sean más fáciles de resolver. Recuerden que nosotros vamos a integrar con respecto a y. Por lo tanto, todo aquello que no sea y va a salir fuera del integrando. Para el primer término voy a tener coseno de x integral diferencial de y. Para el segundo término voy a tener x integral del coseno de y. Y para el tercero voy a tener y diferencial de y. Al resolver esa integral voy a obtener lo siguiente. Voy a hacer integración directa. Y coseno de x más x seno de y menos y cuadrada sobre 2 más h de x. H de x va a ser lo que yo agregaría como una constante. Ahorita vamos a explicar por qué, como h de x. Ahora, si esa es la función primitiva, lo que era la ecuación antes de ser derivada con respecto a x y con respecto a y, bastaría con derivar esta función con respecto a x para ver si obtengo lo que está expresado en la ecuación diferencial como m. Entonces ahora derivamos con respecto a m. Esto es a modo de comprobación. Al final voy a explicar la razón. Entonces voy a derivar con respecto a m de la siguiente manera. Derivada con respecto a x, respecto a x, a m, de y coseno de x más x seno de y. Aquí estoy derivando el resultado obtenido, no estoy derivando m, disculpen ustedes. Más x seno de y menos y cuadrada sobre 2 más h de x. Yo a h de x no sé qué es lo que valga, aclaro. Y lo voy a igualar a m. Entonces acá voy a poner igualar a m. Y m, recuerden que m es seno de y menos y seno de x. A eso tengo que llegar. Vamos a ver qué obtenemos. Aquí la derivada del coseno es menos el seno. Menos y seno de x. Al derivar este término, este segundo término, voy a obtener solamente más seno de y. No puedo derivar y cuadrada sobre 2, entonces es 0. Pero sí puedo derivar a h de x, más no sé qué es lo que equivalga. Lo voy a dejar solo expresado como más h' de x. Y al tener una igualdad, y al hacer un despeje de ecuación, estos términos se van a eliminar, porque van a pasar con su signo contrario. Entonces me va a decir que h' de x es igual a 0. De ahí voy a obtener la respuesta. La respuesta entonces sería y coseno de x más x seno de y menos y cuadrada sobre 2 igualado a la constante de integración arbitraria.
Ese sería el resultado de la ecuación diferencial. Ahora, ¿por qué hicimos el último paso? Vamos a apreciar lo que pasa con derivación. En el supuesto caso que este problema hubiese sido 3xy menos 4y más 3x, observen por favor lo que pasa cuando yo derivo la función con respecto a x solamente. El primer término me quedaría solamente como 3y y el segundo me quedaría como más 3. Al derivar la misma función, pero esta vez con respecto a y, la respuesta sería 3x menos 4. Y al menos en la primera opción de integración, no consideré que hubiese existido este menos 4y. Para el segundo ejercicio, yo no consideré en mi resultado que existiera este 3x. Esos términos se perdieron durante el proceso de integración. Por eso nosotros derivamos la función otra vez, pero con respecto a x, para ver si la respuesta sería correcta. Al igualar a m con el resultado de integración de n, se obtienen esos términos que por proceso de derivación se perdían. Este ha sido el primer ejemplo de ecuaciones diferenciales exactas. Si quieres ver un poquito más de la teoría, te invito a leer la sección 2.4 del libro de Matemáticas Avanzadas para Ingeniería de Denis Sil. Ahí encontrarás toda la parte teórica y el desarrollo matemático para deducir de dónde salieron las fórmulas del factor integrante. Espero también tu discusión en foro y dudas. Hasta luego.